Bueno, pues parece que unas elecciones recientes han dejado el tablero político español, como se suele decir, patas arriba. Así que hoy vamos a meternos de lleno en un análisis que intenta descifrar qué significa todo esto, y sobre todo por qué hay quienes se preguntan si el gobierno está realmente contra las cuerdas. Y es que todo el análisis gira en torno a esta pregunta, ¿eh? Es la que lo articula todo desde el minuto uno. ¿Está el gobierno español en jaque de verdad? Pues para intentar encontrar una respuesta, lo primero es empezar por donde hay que empezar, las urnas. Todo arranca justo aquí, con el veredicto de las urnas. El análisis que estamos viendo lo describe como un revés durísimo para la izquierda, un evento que, ojo, es el detonante de todo lo que vamos a ver a continuación. La palabra que el análisis utiliza para describir este resultado es clave: batacazo. Y no es un término elegido al azar, para nada. No hablamos de una simple derrota, sino de un golpe de esos que suenan, un fracaso contundente, inesperado. Entender bien esto es fundamental para captar la dimensión real de la situación. Y claro, este resultado deja un panorama de lo más curioso, que parece reflejar un cambio bastante profundo. Por un lado, un partido ya consolidado como Podemos sufre lo que la fuente califica, sin rodeos, de fracaso electoral. Y por otro, una formación que no conocía a nadie, se acabó la fiesta, se queda a puntito de entrar en el Parlamento. El análisis lo interpreta como una señal clarísima de que el voto se está reconfigurando. Vale, entonces ante este revés electoral, ¿cómo reacciona el gobierno? Pues el análisis se centra ahora en su estrategia y en los dilemas internos que, según se argumenta, este resultado ha provocado. Para ilustrar estas críticas, el análisis pone el foco en ejemplos de lo que considera un gasto público, digamos, cuestionable. El más llamativo que se menciona es esta partida de casi 1 millón de euros para combatir un alga marina en el Caribe. Un gasto que, según el argumento de la fuente, choca de frente con las dificultades económicas que se están viviendo dentro del país. Pero el argumento va un pasito más allá, ¿eh? Conecta directamente este batacazo electoral con una supuesta intención de controlar las redes sociales. Y para sostener esta idea se hace eco de esta afirmación tan directa que se atribuye a Elon Musk. Y ojo, porque la acusación que se plantea es de una gravedad considerable. El análisis llega a comparar la estrategia de comunicación del gobierno con la creación nada menos que de un ministerio de propaganda. Una referencia que, claro, evoca métodos de control informativo y se presenta como una crítica demoledora. Toda esta presión externa, según el análisis, genera un dilema interno de altísimo voltaje. Una decisión crítica que, se argumenta, el gobierno tiene que afrontar y que tiene nombre y apellidos: la ministra María Jesús Montero. Aquí se plantea un cálculo político que es endiablado. Porque, si la destituyen, se interpreta como una admisión de fracaso en toda regla. Pero si la mantienen en el cargo, se arriesgan a una derrota electoral que las encuestas internas, según dice la fuente, ya estarían prediciendo. Vamos, un auténtico callejón sin salida, se mire por donde se mire. Pero bueno, mientras el gobierno está lidiando con sus propios dilemas, ¿qué está pasando en la otra orilla política? ¿Qué pasa con la oposición? El análisis argumenta que no estaría sacando partido de la situación por una razón fundamental: su propia división interna. Y esta es la otra gran pieza de este rompecabezas. El problema que se describe es que el voto que en teoría podría aglutinar a la oposición está en realidad muy disperso. Se reparte entre el Partido Popular, la formación Vox e incluso este nuevo partido, SALF, y esta fragmentación inevitablemente diluye su fuerza potencial como bloque. Y la consecuencia, según se argumenta, es muy clara. Esta división impide que se consolide un frente unido. Sin esa fuerza conjunta, como la llama el análisis, resulta muy difícil presentar una alternativa de gobierno que se perciba como algo sólido y cohesionado. Así que el desafío que se le presenta a la oposición es doble. Por un lado, su propia fragmentación, y por otro, la gran incógnita sobre cómo va a actuar el Partido Popular, su formación mayoritaria, ante decretos clave del gobierno, como por ejemplo el que paraliza los desahucios. Una cuestión que el análisis de momento deja en el aire. Y con todo este panorama, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo afecta todo esto al día a día de la gente? Pues la parte final del análisis conecta precisamente estas maniobras políticas con la realidad de la ciudadanía y concluye con un mensaje muy claro. Porque claro, mientras la partida se juega en la esfera política, el análisis subraya las presiones económicas muy reales a las que se enfrenta la gente de a pie. El coste de la cesta de la compra, la luz, el agua, mayores retenciones en las nóminas y la aparición de nuevos impuestos y tasas. Todo este contexto de dificultad económica es al final el telón de fondo de toda esta agitación política. Para ilustrar la profundidad de este clima social, el análisis rescata una cita que se atribuye al padre del rey, que llega a comparar la división actual con la que se vivió en la época de la transición, una afirmación que desde luego busca dar una idea de la gravedad de la polarización que se percibe.
La conclusión a la que llega la fuente es tajante. Sostiene que la responsabilidad de esta división no es de la ciudadanía, sino que se atribuye directamente a los políticos, a quienes acusa, literalmente, de prender la llama para dividirnos de forma deliberada por sus propios intereses. Frente a este diagnóstico, el análisis no se queda solo en la crítica. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré. Yo tengo la impresión en este momento de que Sánchez cuenta los días en los que ya ha superado el tiempo que gobernó, porque lo he oído, no es que tenga la impresión, lo ha oído todo el mundo. Superado el tiempo que estuvo, parece que era Zapatero, ¿no? Zapatero, sí. Pues yo creo que ahora quiere llegar a superar el tiempo que estuvo Aznar. Y pasado mañana a lo mejor quiere llegar a superar el tiempo en el que yo estuve, que estuve demasiado tiempo. Propone una especie de hoja de ruta para la ciudadanía en 3 pasos. Primero, ser consciente de esta estrategia de división. Segundo, usar las herramientas democráticas para exigir responsabilidades. Y tercero, el paso que considera crucial: negar el voto a aquellos políticos que promueven activamente esa división. Y así, el análisis termina con esta reflexión. Una pregunta que, en última instancia, devuelve el poder y la responsabilidad a los votantes, y que queda ahí, resonando en el aire. Si los políticos dividen, ¿pueden los votantes unirse?